Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado el ejercicio de las atribuciones siguientes. Primera, proponer, coordinar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias, medidas y acciones en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático en concordancia con la política nacional y las normas convencionales. Segunda, vigilar la aplicación, cumplimiento y seguimiento del contenido de esta ley, del programa estatal y demás disposiciones relativas. Tercera, presentar a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado ante el Sistema Nacional de Cambio Climático. Cuarta, elaborar y aplicar el programa estatal y representarlo a la Comisión Intersecretarial para su aprobación y puesta en ejecución. Quinta, vigilar y evaluar el cumplimiento del programa estatal, el uso y destino de los recursos asignados de conformidad con la metodología, procedimientos y mecanismos establecidos por la Secretaría de Finanzas del Estado, e informar a la Comisión Intersecretarial sobre sus avances y resultados. Sexta, integrar el inventario conforme a los criterios e indicadores elaborados por la Federación en la materia. Séptima, elaborar e integrar la información referente a las fuentes emisoras y absorciones por sumideros que se originan en el territorio estatal, para incorporarla al Sistema Estatal de Información sobre el Cambio Climático e integrar el inventario. Octava, establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento de programas estatal y presentarlos a la Comisión Intersecretarial. Novena, emitir normas reglamentarias en materia ambiental de competencia local que establezca los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de las actividades o uso y destino de recursos naturales para garantizar las medidas de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático acorde con lo establecido por las normas oficiales mexicanas aplicables. Décima, celebrar convenios de coordinación con la Federación, entidades federativas y los municipios para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. Décima primera, fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático en el Estado. Décima segunda, desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado. Décima tercera, llevar a cabo acciones tendientes a la elaboración de programas municipales de cambio climático. Décima cuarta, colaborar con los municipios en la elaboración e instrumentación de sus programas de cambio climático mediante la asistencia técnica requerida. Décima quinta, fomentar programas de reforestación y forestación y promover medios de secuestro de carbono y conservación de suelo. Décima sexta, promover la obtención de fondos y recursos internacionales, nacionales y locales para implementar planes y programas de mitigación y adaptación al cambio climático. Décima séptima, fomentar la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para la elaboración de proyectos en materia de cambio climático. Décima octava, promover la participación social en la formulación y evaluación de la política estatal en materia de cambio climático. Décima novena, proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado iniciativas de ley en materia de cambio climático para incorporar en los instrumentos de política ambiental de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala los criterios de adaptación y mitigación al cambio climático. Vigésima, participar con la autoridad estatal en materia de protección civil en la elaboración y actualización de Atlas Estatal de Riesgo por Cambio Climático, incluyendo en este una sección correspondiente a datos relativos a la problemática de cambio climático en coordinación con los municipios conforme a los criterios emitidos por la Federación. Vigésima primera, establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la adaptación al cambio climático, así como para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Vigésima segunda, vigilar en el ámbito de su competencia que el cumplimiento de esta ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven, así como sancionar su incumplimiento. Y vigésima tercera, las demás que le señale esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 10. La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, podrá capacitar, requerir, inspeccionar, vigilar e imponer sanciones para lograr el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y en las demás disposiciones legales que le resulten aplicables, incluyendo las que deriven de los acuerdos o convenios que suscribe el Estado.
para la consecución de los objetivos de la presente ley, aplicando en lo conducente lo previsto en la Ley de Protección al Medio Ambiente y al Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala. Artículo 11. Corresponde a los municipios a través de los ayuntamientos las facultades siguientes. Primera, formular, conducir y evaluar la política pública municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional y estatal. Segunda, formular, dirigir, publicar, implementar, monitorear y evaluar el programa municipal de acción climática de acuerdo con la legislación estatal y la reglamentación municipal correspondiente. Tercera, integrarse al Sistema Nacional de Cambio Climático de conformidad con la ley general. Cuarta, formular e instrumentar políticas públicas y acciones para enfrentar el cambio climático en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal, el Programa Municipal respectivo y con las leyes aplicables en las materias siguientes. A. Presentación del servicio de agua potable y saneamiento. B. Ordenamiento ecológico local y programas de desarrollo urbano. C. Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia. D. Protección civil. E. Manejo de residuos sólidos urbanos. F. Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional, así como lo relativo al fomento del transporte no motorizado. Quinta, promover y facilitar la investigación científica y tecnológica en materia de cambio climático. Sexta, realizar campañas de educación e información en coordinación con las autoridades federales y estatales para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático. Séptima, promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la adaptación al cambio climático, así como para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Octava, participar en el diseño y aplicación de incentivos que promuevan acciones para el cumplimiento del objetivo de la presente ley. Novena, coadyuvar con las autoridades estatales en la instrumentación del programa estatal en la materia. Décima, suscribir convenios de coordinación con el Estado para dar cumplimiento a las acciones previstas en sus programas municipales de acción climática. Décima primera, establecer un sistema de información que permita evaluar y dar seguimiento a los avances de su programa municipal. Dicho sistema deberá ser compatible con las plataformas del Sistema Estatal de Información sobre el Cambio Climático que utilice el Gobierno del Estado. Décima segunda, gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Décima tercera, crear, regular y administrar un fondo municipal de cambio climático para apoyar e implementar el desarrollo de acciones en la materia. Décima cuarta, elaborar e integrar en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado la información de las categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción para su incorporación al inventario. Décima quinta, considerar la información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los efectos adversos del cambio climático en el desarrollo y actualización de los atlas de riesgo municipales, así como en los programas de ordenamiento ecológico del territorio municipal. Décima sexta, prevenir la degradación ambiental y promover la creación de reservorios de captura de carbono en los diferentes ecosistemas del Estado en el ámbito de sus competencias. Décima séptima, expedir los reglamentos municipales en la materia con el objetivo de vigilar y promover en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la presente ley. Y décima octava, las demás que señale esta ley y las disposiciones jurídicas y aplicables. Artículo 2. El Estado y los municipios podrán suscribir convenios de coordinación y concertación con ciudadanos, organizaciones sociales, empresariales, educativas y organismos de la sociedad civil, con institutos de investigación científica o tecnológica, asociaciones y con la sociedad en general en materia de cambio climático. Artículo 3. El Estado y los municipios podrán suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación con la Federación, estados de la Ciudad de México o municipios de otras entidades federativas en materia de cambio climático, atendiendo lo previsto por el marco legal aplicable. Artículo 14. Los ayuntamientos de los municipios del Estado podrán suscribir convenios de coordinación entre sí en materia de cambio climático. Título tercero, Política Estatal de Cambio Climático. Capítulo 1, Principios. Artículo 15. En la formulación y conducción de la política estatal de cambio climático, tanto en materia de adaptación como en la de mitigación, así como en la de emisión de normas técnicas y demás disposiciones reglamentarias, en la materia las autoridades estatales y municipales observarán los siguientes principios. Primera, respeto al derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Segunda, corresponsabilidad entre gobierno y sociedad para adoptar e implementar acciones de adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático. Tercera, precaución y prevención cuando haya amenaza de daño grave o irreversible. La falta de total certidumbre certifica
no podrá oponerse como razón para proponer las medidas de mitigación y adaptación necesarias para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Cuarta, equidad en la instrumentación y aplicación de las políticas públicas en materia de cambio climático con perspectiva de género y enfoque étnico, participativo e incluyente. Quinta, cooperación y coordinación entre autoridades estatales y municipales, así como con los sectores social, productivo y de apoyo para asegurar la efectiva instrumentación de la política estatal del cambio climático. Sexta, participación ciudadana en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación del programa estatal, planes y programas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Séptima, promoción de la protección, preservación y restauración del ambiente mediante el uso de instrumentos económicos que favorezcan la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático. Octava, conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los cuerpos de agua que brindan servicios ambientales. Novena, promoción del aprovechamiento racional de los recursos naturales con la finalidad de generar un crecimiento económico sostenible. Décima, máxima publicidad de la información relacionada con las políticas y presupuestos estatales y municipales dirigidos a enfrentar el fenómeno del cambio climático en la entidad, que permita a la sociedad conocer el uso de recursos públicos destinados para tal efecto, así como la información sobre la vulnerabilidad del Estado, los municipios y los distintos sectores ante los efectos del cambio climático, incluidas las medidas de adaptación y mitigación que pueden y deben realizar para enfrentar este fenómeno. Décima primera, adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado para transitar hacia una economía de bajas emisiones en carbono. Décima segunda, eficiencia energética en todas sus actividades, así como la sustitución de energías convencionales por energías renovables en aquellos sectores sujetos al ámbito de su competencia. Décima tercera, responsabilidad ambiental. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente estarán obligados a prevenir, minimizar, mitigar, reparar, restaurar y en última instancia a la compensación de los daños que cause. Décima cuarta, transparencia. Acceso a la información y a la justicia, considerando que se deberá facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a su disposición la información relativa al cambio climático. Y décima quinta, progresividad, de manera que las metas para el cumplimiento de esta ley deberán presentar una progresión y gradualidad a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, considerando las diferentes circunstancias estatales, la mejor información científica disponible y los avances tecnológicos, todo ello con el contexto del desarrollo sostenible. Artículo 16. Al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo, los derechos a los pueblos indígenas, pueblos afroamericanos, afromexicanos, las comunidades locales, las personas migrantes, las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. Capítulo segundo, adaptación. Artículo 17. La política estatal de adaptación frente al cambio climático se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación y tiene por objeto atender las demandas institucionales, sociales y territoriales diversas en condiciones de vulnerabilidad resultante de las distintas características geoclimáticas y de los sectores productivos y sociales presentes en el Estado en un contexto de descentralización y subsidiariedad. Artículo 18. Son objetivos específicos de la política estatal de materia en adaptación al cambio climático. Primera, reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático. Segunda, fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos. Tercera, proteger la salud y prevenir riesgos sanitarios asociados con los cambios climáticos. Cuarta, minimizar riesgos y daños considerando los escenarios actuales y futuros del cambio climático. Quinta, planear el desarrollo con base en el Atlas Estatal de Riesgo por Cambio Climático, escenarios actuales y futuros para minimizar riesgos y daños provocados por los efectos del cambio climático. Sexta, identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los sistemas ecológicos, económicos y sociales, así como aprovechar oportunidades para el desarrollo sustentable que puedan ser generadas por las nuevas condiciones climáticas. Séptima, establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por los efectos del cambio climático como parte de los planes y acciones de protección civil. Octava, facilitar y fomentar la seguridad alimentaria a través de la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola. Y novena, implementar acciones de adaptación basada en ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza.
Artículo 19. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias deberán ejecutar acciones de adaptación al cambio climático en la elaboración de las políticas en los siguientes ámbitos. Primera, preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos hídricos de su competencia. Segunda, seguridad alimentaria. Tercera, agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura. Cuarta, educación. Quinta, infraestructura y transporte eficiente y sustentable. Sexta, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población coordinadamente. Séptima, recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia. Octava, residuos de manejo especial. Novena, protección civil. Décima, protección y atención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático. Y décima primera, las demás que las autoridades estatales estimen prioritarios. Artículo 20. Para promover la adaptación al cambio climático, las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias deberán implementar acciones específicas para: primera, la elaboración, cumplimiento, congruencia y actualización de los programas de ordenamiento ecológico. Segunda, elaborar, publicar y actualizar en Atlas Estatal de Riesgo por Cambio Climático, de modo que considere los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, atendiendo de manera preferencial a la población más vulnerable y a las zonas de mayor riesgo. Tercera, utilizar la información contenida en el Atlas Estatal de Riesgo por Cambio Climático para la elaboración de los planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial del Estado y los municipios para prevenir, atender el posible desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático. Cuarta, mejorar los sistemas de alerta temprana y las capacidades para pronosticar escenarios climáticos actuales y futuros. Quinta, la construcción, mejoramiento y conservación de la infraestructura urbana. Sexta, incorporar en las licencias, autorizaciones y permisos que se expidan un porcentaje de áreas verdes en zonas urbanas o fraccionamientos. Séptima, establecer nuevas áreas naturales protegidas, corredores biológicos y otras modalidades de conservación y zonas prioritarias de conservación ecológica para que se favorezca la adaptación de la biodiversidad al cambio climático. Octava, generar y sistematizar la información de parámetros climáticos, biológicos, físicos relacionados con la biodiversidad para evaluar los impactos y la vulnerabilidad ante el cambio climático. Novena, en coordinación con la Federación y los municipios y en el ámbito de sus competencias, diseñar e implementar acciones, estrategias y programas que contribuyan a la adaptación al cambio climático en materia forestal. Décima, establecer acciones de protección y contingencia ambiental en zonas de alta vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y corredores biológicos ante eventos meteorológicos extremos. Décima primera, el establecimiento de los procedimientos de evaluación de pagos por conservación y restauración de los servicios de los ecosistemas, considerando sus circunstancias y las acciones efectivas que realicen los propietarios involucrados. Décima segunda, la adopción de políticas y criterios de adaptación basada en ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza, con prácticas destinadas a la protección y restauración de sus servicios para reducir la vulnerabilidad de la sociedad frente al cambio climático. Décima tercera, fomentar el establecimiento y modificación de infraestructura de suministro de agua, alternativas de manejo del consumo hídrico bajo esquema de eficiencia, cambio tecnológico y de cultura para la reducción de la demanda de agua y la protección y restauración de cuencas hidrológicas. Décima cuarta, promover tecnologías para el uso eficiente y el saneamiento del agua para hacer posible el uso del agua residual tratada, así como incremento de la resiliencia de cuencas hidrológicas y ecosistemas, la integridad y la conectividad ecológicas. Décima quinta, los programas de prevención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático, así como los relacionados con la investigación de los riesgos en salud de los cambios climáticos. Décima sexta, elaborar e implementar programas de fortalecimiento de capacidades que incluyan medidas que promuevan la capacitación, educación, acceso a la información y comunicación a la población. Décima séptima, formar recursos humanos especializados ante fenómenos meteorológicos extremos. Y décima octava, fomentar la investigación, el conocimiento y registro de impactos del cambio climático en los ecosistemas y su biodiversidad en el territorio estatal. Capítulo tercero, mitigación. Artículo 21. La política estatal de mitigación al cambio climático deberá incluir, a través de los instrumentos de planeación, de gestión y los instrumentos económicos previstos en la presente ley, un diagnóstico que incluye escenarios de línea base y líneas de base por sector, para promover el logro gradual de metas de reducción de emisiones específicas. Artículo 22. El objetivo general a largo plazo de la implementación de la política estatal en materia de mitigación del cambio climático es lograr que el Estado cuente con una tasa
cero de pérdida de carbono, es decir, que sea neutro en carbono y que las emisiones anuales de compuestos gases de efecto invernadero sean menores o iguales a las absorciones en los sumideros y reservorios de carbono y gases de efecto invernadero. Artículo 23. Para reducir las emisiones, las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias deberán implementar acciones específicas para: primero, reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y aumentar las observaciones y el almacenamiento de carbono en sus sumideros para alcanzar el objetivo estatal. Para la preservación y aumento de sumideros de carbono se deberán considerar las directrices siguientes. A. Mejorar la cobertura vegetal en terrenos degradados o deforestados y protección de ecosistemas. B. Fomentar el uso de fertilizantes orgánicos. C. Fortalecer la tecnología, estrategias e infraestructura para la prevención, detección, control y el combate de incendios forestales. D. Incorporar los ecosistemas forestales, áreas naturales protegidas, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y de manejo forestal sustentable a esquemas de pago de servicios ambientales en coordinación con la Federación. Segunda, elaborar e integrar en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático la información de las categorías de fuentes emisoras de jurisdicción estatal para su incorporación al Inventario Nacional de Emisiones y el Inventario Estatal de Emisiones conforme a los criterios e indicadores elaborados por la Federación. Tercera, en coordinación con la Federación y los municipios y en el ámbito de sus competencias, diseñar e implementar acciones, estrategias y programas que contribuyan a la mitigación al cambio climático en los sectores forestal, agrícola, ganadero y otros usos del suelo y preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Cuarta, reducción de emisiones en el sector residuos mediante las directrices siguientes: desarrollar acciones y promover el desarrollo y la instalación de infraestructura para minimizar y valorizar los residuos, así como para reducir y evitar las emisiones de metano provenientes de los residuos sólidos urbanos. B. Implementar procesos de mejora en la prestación de servicios, principalmente en el manejo integral de residuos sólidos urbanos y tratamiento de aguas residuales, dirigidos a la reducción y captura de emisiones de gases de efecto invernadero. C. Fortalecer los procesos de diseño, construcción, operación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en cabeceras municipales y comunidades. Y D. Fortalecer el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas para descargas industriales a cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado municipal. Quinta, impulsar el transporte eficiente y sustentable público y privado considerando las directrices siguientes. A. Desarrollar e implementar estrategias, programas y proyectos integrales de movilidad sustentable en las zonas urbanas y conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias. B. Promover sistemas de electromovilidad en el ámbito de su competencia y en concordancia con la Federación. C. Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta. D. Fortalecer el cumplimiento del programa de verificación vehicular obligatorio como una medida para contribuir y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y al control de contaminantes. Sexta, reducción de emisiones en procesos industriales mediante las directrices siguientes. A. Desarrollar mecanismos y programas que incentiven la implementación de procesos de producción más limpia, que reduzcan el consumo energético y la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. B. Identificar, regular y controlar a fuentes emisoras de contaminantes climáticos de vida corta, incluyendo la regulación y control de emisiones de compuestos orgánicos generadas por fuentes industriales, estaciones de servicio de gasolina, así como fuentes de área y servicios que utilizan solventes. C. Promover en el ámbito de su competencia el uso de combustibles alternativos que reduzcan el uso de combustibles fósiles convencionales. Séptima, en materia de edificaciones sustentables y construcción con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, deberán considerarse las directrices siguientes. A. Fomentar que incluyan sistemas de eficiencia energética, captación de agua pluvial, reuso y descarga de aguas residuales, reducción de emisiones contaminantes al aire y manejo de residuos sólidos. B.
Elaborar políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y la eficiencia y sustentabilidad energética. C. Fomentar que el alumbrado público cuente con sistemas ahorradores de energía que incluyan utilización y aprovechamiento de la energía solar. D. Respecto a la construcción, deberán contar con redes separadas de agua potable, agua residual tratada y agua pluvial, utilizando esta última en todos los usos que no requieran agua potable. Octava, establecer bases de coordinación con la Secretaría de Energía de acuerdo a la Ley de Transmisión Energética y en su ámbito de competencia para a. Promover prácticas de eficiencia energética. B. Realizar un diagnóstico que permita implementar proyectos para optimizar el consumo energético en el Estado. D. Diseñar sistemas eficientes de manejo de residuos sólidos. D. Identificar fuentes de financiamiento y colaborar en la identificación de tecnologías y costos para su desarrollo. Novena, capacitar y fomentar recursos humanos en temas relacionados con la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Y décima, difundir información sobre las causas y efectos del cambio climático en el Estado y promover la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la elaboración e instrumentación de la política estatal de mitigación. Artículo 24. La Comisión Intersecretarial promoverá la realización del balance energético del Estado y su actualización cada 3 años con el objeto de identificar la demanda de energía, su fuente y el origen de las emisiones de gases de efecto invernadero en la entidad. La información generada será pública y se integrará al Sistema Estatal de Información sobre el Cambio Climático. Artículo 25. Para los efectos de esta ley serán reconocidos los programas y demás medidas de mitigación que se han desarrollado a partir de instrumentos internacionales ratificados y vigentes y se establecerán los requisitos a cumplir para el diseño, ejecución y evaluación de dichos programas, medidas e instrumentos. Título cuarto, Sistema Estatal de Cambio Climático. Capítulo 1, Disposiciones Generales. Artículo 26. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Comisión Intersecretarial, la Secretaría del Medio Ambiente y los ayuntamientos establecerán las bases en coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Cambio Climático, el cual tiene por objeto definir, formular y promover la aplicación de la política estatal del cambio climático entre las autoridades estatales y municipales a través de los instrumentos previstos en la presente ley en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 27. El Sistema Estatal de Cambio Climático analizará y proveerá la aplicación de los instrumentos de políticas previstos en la presente ley y podrá formular a la Comisión Intersecretarial recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas y acciones de mitigación y adaptación. Artículo 28. El sistema estará integrado por la Comisión Intersecretarial, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, 3 integrantes del Observatorio Ciudadano, una persona representante de los presidentes municipales del Estado de Tlaxcala y una persona integrante de la legislatura local en turno, designada por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala. Artículo 29. El sistema estatal será presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado y contará con una secretaría técnica, la cual corresponderá a la Secretaría del Medio Ambiente. En ausencia de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente presidirá las reuniones. Artículo 30. La persona que presida el sistema convocará por lo menos a una reunión ordinaria semestral con el propósito de informar y evaluar las acciones y medidas implementadas para enfrentar el cambio climático, así como para conocer las opiniones y recomendaciones de los miembros del sistema. Asimismo, podrá convocar de forma extraordinaria cuando la naturaleza de algún asunto de su competencia lo exija o a petición fundada de alguno de los integrantes del sistema dirigida a la Secretaría Técnica del Sistema. Artículo 31. Los mecanismos de funcionamiento y operación del Sistema Estatal de Cambio Climático se establecerán en el reglamento de la presente ley. Capítulo 2. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para el Estado de Tlaxcala. Artículo 32. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado en el ámbito de su competencia y conforme a la legislación aplicable, creará e integrará la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para el Estado de Tlaxcala con el objeto de conocer, atender y resolver los asuntos en la materia que se encuentren relacionados con la competencia de 2 o más dependencias y o entidades de la Administración Pública Estatal. Artículo 33. La Comisión Intersecretarial fungirá como órgano colegiado de consulta, opinión y coordinación de la Administración Pública Estatal en materia de cambio climático. La organización y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial será determinada en el reglamento interno, cumpliendo con los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas en materia de cambio climático que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública. Artículo 34. La Comisión Intersecretarial tendrá la integración siguiente. Primera, presidente, titular del
titular del Poder Ejecutivo Estatal de Tlaxcala. Segunda, vicepresidente, titular de la Secretaría del Medio Ambiente. Tercera, vocal, titular de la Secretaría de Gobierno, quien podrá ser suplido por la persona titular de la Coordinación de Protección Civil en el Estado. Cuarta, vocal, titular de la Secretaría de Salud. Quinta, vocal, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Sexta, vocal, titular de la Secretaría de Finanzas. Séptima, vocal, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario. Octava, vocal, titular de la Secretaría de Educación Pública. Novena, vocal, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Décima, vocal, titular de la Secretaría de Turismo. Décima primera, vocal, titular de la Secretaría de Bienestar. Décima segunda, vocal, titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda. Y décima tercera, vocal, titular de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala. El ejercicio de las funciones de la Comisión Intersecretarial será honorífico, por lo que sus integrantes no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna con motivo de la actividad que realicen a causa de conformar la misma. Capítulo tercero, Observatorio Ciudadano de Cambio Climático. Artículo 35. El Observatorio Ciudadano es el organismo ciudadano de consulta y evaluación del programa estatal. Se integrará con miembros de los organismos de la sociedad civil, organismos privados y académicos de investigación, organizaciones no gubernamentales, organismos colegiados de profesionistas, sectores productivos con experiencia en temas de cambio climático, quienes serán personas distinguidas conforme a los lineamientos emitidos por la Comisión Intersecretarial. Artículo 36. Las personas integrantes del Observatorio Ciudadano ejercerán sus cargos de manera honorífica, por lo que no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna en el desempeño de sus funciones y durarán en su cargo un periodo de 2 años, pudiendo ser reelectos por otro periodo. Artículo 37. El Observatorio Ciudadano estará a cargo de una persona que será titular del mismo y su secretaría técnica y sesionará de manera ordinaria 2 veces por año o cada vez que la comisión requiera su opinión. Artículo 38. La organización, estructura orgánica y funcionamiento del Observatorio Ciudadano será regulado en los lineamientos que apruebe la Comisión Intersecretarial. El vicepresidente de la referida comisión elaborará el proyecto de dichos lineamientos. Artículo 39. El Observatorio Ciudadano tendrá las funciones siguientes. Primera, recomendar a la Comisión Intersecretarial las políticas públicas, estrategias y metas tendientes a enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Segunda, dar seguimiento a las políticas, acciones y metas previstas en la presente ley, evaluaciones del programa estatal, así como formular propuestas en la Comisión Intersecretarial de los miembros del Sistema Estatal de Cambio Climático. Tercera, formar parte a través de un representante como miembro permanente de la Comisión Intersecretarial con derecho a voz en las sesiones, pero pronunciarse técnicamente sobre los asuntos que se discutan. Cuarta, integrar, publicar y presentar a la Comisión Intersecretarial a través de su presidencia el informe anual de sus actividades a más tardar en el mes de febrero de cada año. Y quinta, las demás que se establezcan en el reglamento interno o las que le otorgue la Comisión Intersecretarial. Título quinto. Instrumentos de política estatal en materia de cambio climático. Capítulo primero de los instrumentos. Artículo 40. Son instrumentos de la política estatal en materia de cambio climático los siguientes. Primero, el Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tlaxcala. Segunda, el Programa Especial. Tercera, los programas municipales de acción climática. Cuarta, el Registro Estatal de Emisiones. Quinta, el Inventario Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Sexta, el Sistema Estatal de Información sobre el Cambio Climático. Séptima, instrumentos económicos. Octava, mecanismos voluntarios. Y novena, normas técnicas en materia de cambio climático. Capítulo segundo, instrumentos de planeación. Sección primera, disposiciones generales. Artículo 41. Son instrumentos de planeación de la política estatal de cambio climático los siguientes. Primera, el Plan Estatal de Desarrollo. Segunda, el Programa Estatal de Cambio Climático. Tercera, el Programa Especial. Y cuarta, los programas municipales de acción climática. Sección segunda, del Programa Estatal. Artículo 42. El Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tlaxcala es el instrumento de política transversal que, primera, determina los objetivos, estrategias, metas y acciones vinculantes en materia de adaptación y mitigación al cambio climático para la administración pública estatal y, segunda, asigna recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y evaluación de resultados de acuerdo con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo. Artículo 43.
El Programa Estatal de Cambio Climático del Estado de Tlaxcala será elaborado al inicio de cada administración por la Secretaría de Medio Ambiente con la participación del Observatorio Ciudadano y será compuesto a consideración y aprobación de la Comisión Intersecretarial. En el programa estatal se establecerán las estrategias políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e indicadores y la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación y resiliencia que se implementarán y cumplirán durante el periodo de gobierno correspondiente de conformidad con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el programa estatal en esta ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables. En la elaboración del programa estatal se considerará siempre la perspectiva de género, la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, pueblos indígenas, pueblos afromexicanos, personas con discapacidad, academia, juventudes, infancias y justicia intergeneracional. Las políticas y recomendaciones derivadas de este programa serán vinculantes para las dependencias de la Administración Pública Estatal a las que vayan dirigidas. Artículo 44. Programa estatal. Será revisado cada 6 años y deberá contener, entre otros, los elementos siguientes. Primera, el diagnóstico de la situación actual del cambio climático en el estado de Tlaxcala. Segunda, el contexto de política pública en que se aplica su vinculación con el resto de los instrumentos de planeación y del estado y con la situación económica, ambiental y social. Tercera, evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación ante el cambio climático de regiones, ecosistemas naturales, agropecuarios y urbanos, equipamiento e infraestructura, sectores productivos y grupos sociales. Cuarta, el escenario de línea base. Quinta, emisiones de acuerdo con el escenario de línea base. Sexta, los escenarios de cambio climático y los diagnósticos de vulnerabilidad y de capacidad de adaptación. Séptima, la planeación sexenal con perspectiva de largo plazo, congruente con los compromisos internacionales y con la situación económica, ambiental y social del Estado. Octava, las metas sexenales de mitigación, dando prioridad a las relacionadas con la generación y uso de energía, transporte, agricultura, bosques, otros usos de suelo, procesos industriales, gestión de residuos, sistema de administración ambiental del sector público y desarrollo de instrumentos económicos para la mitigación de gases de efecto invernadero en el Estado.